Saluditos para todos, ¿eh? Qué bonito el día, ¿eh? Saluditos. Hoy queremos hablarles de la cultura, ¿eh? Como nosotros tenemos un conocimiento de lo que es la cultura, vamos a hablarles de la profundidad de la cultura. Recuerden que la cultura es nada más y nada menos que la costumbre de cada país, que la enseñanza del vivir de cada país o del sobrevivir. Recuerden que cuando vamos a un estado o un país o a una ciudad o a visitar a una familia, pueden tener diferente cultura. Nos referimos a la cultura religiosa o nos referimos a la cultura de educación familiar o la cultura del país donde te encuentres. Por ende, cuando nacemos nos dan la cultura inmediata del vivir, los padres, nos dan la cultura de amarnos, nos dan la cultura de la obediencia y nos dan la cultura de todo lo que tiene que ver con nuestro país. Inmediatamente la cultura genera dentro de sí una división, porque ya inmediatamente nos enseñan la cultura de dónde vivimos, y si visitamos otro país no somos de ahí, sino que ya se divide por la raza del país de donde tú eres y de donde el otro es, y ya hay una división de cultura. Inmediatamente una persona pertenece a una religión y el otro pertenece a otro, ya se divide la cultura. Inmediatamente una persona tiene la nacionalidad y va a otro país con diferente nacionalidad, se divide la cultura, ya son enemigos. Inmediatamente usted es un político de un partido, el otro de otro, se divide la cultura. Inmediatamente usted se encuentra en indiferencia con otra persona y ya tienen una discusión por X o Y, se divide la cultura del amor. Se divide la cultura del vivir, de la enseñanza que dieron dentro del hogar. Inmediatamente el ser humano conlleva a una división hasta en el nacimiento. Con la nacionalidad no dividen. Ya si usted es de un país y el otro es de otro, empiezan una discusión por su país y dividen. Inmediatamente usted de un partido y de otro, dividen. Inmediatamente nos enseñaron a dividirnos, no a unificarnos como ha querido la verdadera cultura, que es la realidad de los hechos reales, que son lo que nos enseña Papá Dios. Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué nos dividen la cultura? Para tenernos controlado en un juego de falta de conocimiento, para que usted no pueda ver la magnitud como ello. Usted tiene que depender del sistema que fue creado para que nosotros todos tuviéramos un equilibrio económico y viviéramos en paz sobre la tierra. Sino que han creado la cultura en división para que usted tenga que ser opresor del supresor del sistema. Los presidentes que ustedes ponen, los políticos que ustedes ponen, a través de una función que deben de generar, como si ellos fueran, generar un sistema de como si ellos fueran contables, de llevarle al país o al pueblo la contabilidad correcta. Ellos la usan para un poder. Crean una división política, crean una división en dependencia de los estados, de las Fuerzas Armadas, de diferentes, la Fuerza Aérea, Fuerza Armada, de diferentes estamentos, forman todo lo que tiene que ver con esas divisiones que usted conoce totalmente. Y entonces lo ponen a usted subyugado a una orden, a una ley que fue de una moda correcta, en que fue empleada por Dios, sino que la han distorsionado completamente para el beneficio de ¿quiénes? De lo que subyugan al opresor, que viene siendo el que está por debajo de todo ello, que viene siendo el supresor, que son los políticos, los presidentes, los empresarios. Por eso la Biblia habla que el rico no entrará ni por el hoyo de una aguja, porque eso es la persona que suprimen al pueblo. El pueblo viene siendo el opresor, el que sufre, el que aguanta pagando el impuesto y ellos beneficiándose, haciéndose ricos, haciendo una cadena. Ustedes ven que los políticos se dan
te tocan 4 años, a ti te tocan 4, entre ellos negocian, los hijos siempre están cómodos, los familiares, todos ellos menos ustedes están siempre siendo oprimidos por esas culturas que nos dividieron, porque hay una desobediencia de no buscar a Dios. Ahora, ¿cuál fue la verdadera cultura que nos enseñaron a nosotros? La cultura del amar, la cultura de que cuando usted fuera a un país, conociera con un conocimiento que usted desconoce, cómo ellos hacen sus hortalizas diferentes, cómo ellos conviven diferente, cómo ellos hacen su comida orgánica de esa forma, para usted aprender y llevar a su país y contribuir con su familia y con su pueblo la cultura. En los tiempos de los mayas ellos se enseñaban uno al otro y creaban una cultura de ayuda. En los tiempos de los egipcios eso era lo mismo, pero se fue perdiendo ese lazo a medida que el ser humano fue aprendiendo lo negativo, las intenciones que provocan esos seres humanos para un solo beneficio de ellos, de un grupo que no quiere que seamos todos unidos, sino divididos. Y todo eso viene a colapso de lo que se llama el capitalismo o la economía. Producto de todo eso, el ser humano viene siendo un esclavo sin darse cuenta en este tiempo del liberalismo, en este tiempo de un siglo más, podríamos llamarle, porque ya ha pasado un siglo de 100 años. Entonces estamos en el principio de otro siglo, en el cual todo eso tiene que terminar porque el ser humano está despertando poco a poco. O sea, está reconociendo en el error y en el sistema que ha caído en un juego de cultura de división. Por ende, el ser humano tendrá la oportunidad nuevamente de cambiar su vida para continuar o de aprender para fortalecerse y no se parte de la esclavitud que ya le ha impuesto esa cultura de los opresores, de los supresores para el pueblo, que el pueblo viene siendo el opresor. Ellos vienen siendo los supresores. O sea, supresor es una persona que te mantiene subyugado a su sistema a la buena o a la mala. Entonces usted, cuando logra entender todo esto y sale de ese círculo, usted dice, wow, pero qué confundido estaba, qué equivocado estaba. Entonces nos han enseñado una cultura de división. No quisieron seguir los mayas, los aztecas, los egipcios en esos tiempos, y no quisieron aprender de la cultura de unión, porque no le convenía al ver que aquí había unos beneficios para toda su descendencia y ellos no saben que se están ganando el puro infierno, tanto en el cuerpo como en el infierno del espíritu. Esta información es corta, pero entendible, con todo el amor y el respeto para todos, y para que usted busque de Dios y haga el cambio y usted pueda tener un entendimiento y pueda tener un conocimiento y una libertad tanto física, emocional, espiritual, económica, y usted no sea un esclavo más de la cultura. Por eso todo es una cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos que nos imponen una doctrina. Usted va a una religión y tienen una doctrina de cultura. Ya usted no puede escuchar a nadie más porque le implantaron una doctrina de cultura que no lo deja entender. Entonces, cuando usted va a estudiar al colegio o a la universidad, usted tiene como 60 materias. Entonces usted va a coger una sola porque esa es la doctrina que le implicaron. Ahí está el tremendo error. En cuando no expandimos nuestro pensamiento solamente que a una doctrina, a una cultura, y ya eso es todo. Ese es el Dios perfecto que ellos ponen, y el Dios de amor, que es amplio, es un Dios comprensible, es un Dios para todo, no es un solo Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando usted se mete a una cultura de doctrina, en una religión, y puede quedar atrapado en una confusión, en energías negativas, con muchas intenciones que usted desconoce, y allí entonces se les haría tarde para usted comprender si está todo el mundo aprendiendo. Por eso Dios nos manda en la Biblia y nos dice en la Biblia, el que busca, encuentra. Le está diciendo, estudien, busquen, aprendan, conozcan su cuerpo, conozcanme a mí. Y el ser humano, a través de la doctrina, de la cultura, ha perdido la esencia de la Biblia cuando Dios nos manda a buscar, a escudriñar. Por eso nos mandan al colegio, por eso nos mandan a la universidad, para aprender a buscar.
El ser humano hoy va a un lugar de cultura, de religiosidad, y va a oír, porque oye y todo lo cree, lo fácil, pero no buscan. Si buscan para ello entender, pueden tener un mejor conocimiento y una buena libertad espiritual y menos confusión de los lugares donde van para poder ellos escudriñar y conocer más el conocimiento de Dios. Otra forma y está expandiendo y está despertando, ¿por qué usted no? Porque se ha quedado en ese círculo vicioso y ha dejado que una doctrina le entre de una manera con intenciones y usted ha aceptado esa doctrina y entonces no tiene el conocimiento de decir, wow, qué equivocado estoy, sino que con el tiempo usted reconoce y dice, wow, qué mal lo he hecho, estaba muy confundida. Ahora estoy entendiendo nuevamente lo que está aconteciendo. Y de eso se trata. Nosotros estamos aquí para enseñarle a usted cómo autodefenderse, cómo autoconocer a Dios, cómo autoamarse a sí mismo y cómo emprender una vida diferente, como decía el apóstol Pablo en la carta de los epístolas de Pablo. Lean la carta de Pablo, las cartas de Pablo, que fueron varias, y ustedes van a conocer ahí la verdad y detalladamente, tranquilo, con pinceladas, para que ustedes vean cómo Pablo le dice a su iglesia lo equivocado que estaba, porque le enseñaron una doctrina diferente, no la doctrina del verdadero amor de Dios. Para nosotros es un placer darle esta información, esperemos que le guste, que usted la aprenda, que la digiera, que la use en su vida diaria y despierte todos los días. Este video fue con mucho amor para todos ustedes. Síganos siempre y aquí estaremos dándole el apoyo con toda la franqueza, toda la verdad y lo que Dios nos da para ustedes para despertarlo con todo el amor. Bendiciones.